Ok, bueno, entonces vamos a hacer el proyecto número uno. Tengan siempre las instrucciones en la parte de abajo, es lo más recomendable siempre. Tengan siempre las instrucciones abajo y lo que es el proyecto en la parte de arriba. Entonces, em, ahí estamos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a hacer el primer paso. Pues el primer paso siempre nos dice agregue la serie regalos al gráfico de la hoja de cálculo de evoluciones. Entonces nos vamos a poner en las hojitas. Si se dan cuenta, pues solamente nos aparece la de descuentos. Entonces le vamos a dar clic en la parte de aquí donde tenemos los tres puntitos y le vamos a dar clic al gráfico. Traten siempre de darle clic al gráfico en la parte de afuera, no adentro de los datos, ni en la leyenda, ni en el título, ni en la parte de aquí. Traten siempre de darle clic en un espacio de afuera. Vamos a dar clic derecho, seleccionar los datos. Y aquí pues vamos, perdón, solo que sería de devoluciones. Ya se me hacía raro, perdón. Entonces vamos a darle clic derecha a lo que es al gráfico, seleccionar datos. Vamos a borrar la parte de arriba y vamos a seleccionar los datos que nos están pidiendo. Primero los datos que ya teníamos seleccionado pues era desde sucursal a muebles y todos los datos de aquí. Entonces vamos a presionar la tecla control y vamos a agregar la serie de regalos. Y le damos a aceptar y ya, ahí quedaría. Para la número 2, cambia el tipo de gráfico de la hoja de cálculo de evoluciones a diseño rápido número 7. Entonces, diseño rápido número 7, nos vamos a diseño del gráfico y le vamos a dar clic aquí en donde dice diseño gráfico y buscamos el número 7. Ahí estaría. Luego dice, escriba sucursales en el eje horizontal y el texto incidencias en el eje vertical de valores. Elimine la leyenda del gráfico de la hoja de cálculo de evoluciones. Entonces vamos a darle clic al gráfico y vamos a darle en... Si usted no sabe cuál de todos es el eje horizontal y el eje vertical, nos vamos a ir a formato y aquí en área del gráfico buscamos siempre los que tengan aparte de título, porque es lo que vamos a cambiar, ¿verdad? Que es el texto. Entonces, el eje horizontal de categoría nos dice que le pongamos sucursales. Y ahora vamos con el texto de incidencias. Pues el ¿qué sería el eje vertical? Entonces buscamos el eje vertical de título y ahí está el de incidencias. Y por último nos dice elimina la leyenda. Entonces, de igual forma, formato, leyenda, y aquí pues eliminamos esto. Y ahí estaría. Y el gráfico quedaría de esta forma. Ahora, cambia entre filas y columnas el gráfico de la hoja de cálculo de evoluciones. Vamos a diseño del gráfico, cambiar fila por columna. Y ahí estaría. Nos dice cambia el tamaño del gráfico de la hoja de cálculo de descuentos a alto 6 centímetros y ancho 6 centímetros, 10 centímetros. Entonces nos vamos ahora a la hoja de descuentos. Le vamos a dar clic en la parte de aquí y nos dice cambie el tamaño. Entonces hay dos opciones. Pueden hacerlo desde formato, ¿sí? Pueden cambiarlo desde aquí, ponen 6 y aquí ponen 10 y no hay ningún problema. Esto está correcto, solo recuerden de que siempre les va a aparecer de esta forma los datos. Hay que juguetear un poquito con ellos para que salga exactamente como los queremos. O la otra opción es clic derecho, siempre fuera el gráfico, siempre fuera la parte aquí. Clic derecho, formato del área del gráfico, nos vamos a tamaño, tamaño, y aquí lo ponemos. Ponemos 6
y ahí 10. ¿Sí? Ok. Y hasta que nos quede. Ok, dame. Bueno, entonces en cualquiera de las dos opciones está bien hasta que quede. En la certificación no pasa este error. Este de que si no queda exactamente como es, la certificación no pasa. Pero bueno, para no perder más tiempo lo vamos a dejar así. Para no perder más tiempo. Que es lo más exacto que logré en ese momento de estar intentando. Entonces, vamos ahora en la celda F4. Dice de la hoja de devoluciones, inserte un hipervínculo. Nos ponemos en la celda F4 y vamos a darle en insertar hipervínculo. Y aquí vamos a darle clic en donde dice en la celda de hoja un hipervínculo a la hoja de cálculos descuentos. Entonces es un lugar de este documento. Dice en la hoja de cálculo descuentos, damos clic aquí, en la celda B4 y usando el texto ir a descuentos. Y le damos a aceptar. Y ahí estaría. Nada más. Vamos, con eso se termina el proyecto 1. Entonces vamos con el proyecto número 2, que sería este aquí. Ok, entonces nos dice comprobar la accesibilidad y corrija el texto alternativo. Vamos a ir a archivo, información, comprobar si hay problema, le damos comprobar accesibilidad y a ustedes en algunas partes a ustedes les va a salir los errores aquí. A mí no me aparecen, pero a más de algunos sí le aparecen los errores. Entonces, cuando usted le da clic en los errores, le aparece plantilla 1 y la de precios. A los que no nos aparece, solamente cerramos esto y vamos a darle clic aquí en donde está la tabla y vamos a ir a empleados 1 y automáticamente nos lo selecciona. Va seleccionando igual con lo de los errores, solamente selecciona. Entonces nos dice, corrige el texto alternativo de las tablas plantilla y precios, creando alter empleado y descripción empleados para la tabla empleados 1. El título alter precios y descripción precios para la tabla precios. Entonces a la de empleados 1 le damos clic derecho, tabla, texto alternativo y aquí vamos a poner alter empleado y descripción empleado. Le damos a aceptar y luego nos vamos a la de precios. Ya está seleccionado, entonces clic derecho, tabla, texto alternativo, sería alter precios y descripción precios. Y le damos a aceptar. Ahora, vamos a la siguiente, que es en la hoja de cálculo plantilla. Establezca márgenes personalizados. Siempre hay que tener cuidado con esto. Y hay que ubicarnos en la hoja que es, porque si no nos puede ocasionar un problema. Entonces nos vamos a disposición de página, márgenes, márgenes personalizados y nos dice superior e inferior 2.4. Luego nos dice margen izquierdo y derecho 2.3. Por último, encabezado y pie de página 2.3. Y le damos a aceptar. Y listo. Luego dice en la columna clave de la hoja de cálculo plantilla, mediante una función, una el texto de la columna apellido, nombre y categoría. Entonces en la columna clave nos ponemos aquí es concatenar. Y en concatenar, pues siempre vean cómo está el ejemplo. El ejemplo es apellidos, espacio, nombre, espacio, P.
Si aquí nos agregan un signo que no está en la columna, hay que agregarlo. Entonces, apellido, punto y coma, comilla, espacio, comilla, punto y coma, el nombre, punto y coma, comilla, espacio, comilla, punto y coma, la categoría. Y cerramos paréntesis. Y ahí estaría. Sale de la misma forma, todo separado. Luego dice calcule el 10% de la columna ahorro de la página de plantilla. Entonces vamos a poner igual. Sería el sueldo por el 10%. Y ahí está. Luego nos dice en la hoja de cálculo plantilla, inmovilice las filas de la 1 a la 5 para que sigan visibles aunque se desplace hacia abajo. Entonces nos vamos a ubicar en nos están pidiendo de la 1 a la 5, entonces nos ubicamos en la número 6, siempre una abajo de la que nos solicitan. Nos vamos a poner aquí, le damos pista, inmovilizar, inmovilizar paneles. Y aquí ya se queda inmovilizado la 1 a la 5. Nada más, es ponernos en la A6. No traten de no seleccionar la fila, porque ahí pueden equivocarse. Entonces nos dice en la hoja de cálculo plantilla, celdas O7 y O8, suma de sueldos de categorías A y B. Entonces vamos a ponernos en la primera, que sería la celda O7, y vamos a usar la función sumar puntos y vamos a seleccionar el rango. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es la condición o qué es lo que caracteriza un sueldo del otro? Pues es la categoría. Entonces seleccionamos toda la categoría, punto y coma. Entre comillas, estamos sacando de la categoría A, entonces ponemos A en mayúscula, punto y coma. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo que sumemos? Los sueldos. Y ahí está. Luego tenemos lo que es la suma de sueldos de la categoría B. Y vamos a poner sumar, punto sí. El rango sería el mismo que la categoría, que es lo que caracteriza cada uno. Estamos sacando el número B, bueno, la condición B y estamos sumando los sueldos. Y ahí estaría. Por último, vamos a hacer lo que es el hipervínculo, que dice en la celda J1, cálculo plantillas, inserte un hipervínculo al sitio www.hotmail.com. Vamos a insertar hipervínculo y ustedes siempre hacen, como es una página de correo, ustedes siempre se equivocan y van aquí, bueno, algunos, se van a dirección de correo electrónico, pero eso está incorrecto. Se van a archivo, página web existente. Recuerden que esto es una página web. Aunque sea de correos, puede ser otra página, pero es una página web. Entonces nos ponemos aquí en dirección www.hotmail.com y le damos a aceptar. Y ahí está. Y solamente eso sería con el proyecto número 2. Ahora vamos con el proyecto número 3. Dice, en la hoja de cálculo acerado combine las celdas A1, F1 sin cambiar su alineación. Entonces, vamos a seleccionar de la A1 a la F1 y aquí vamos a darle en donde dice alineación, pero vamos a combinar solamente celdas porque no nos están pidiendo que centremos. Luego dice ajuste el ancho de las columnas a la F de la columna será. Siempre hay que tener cuidado aquí. En algunos casos nos van a dar nos van a dar lo que es el tamaño, entonces sería clic derecho, ancho de columna. Sí, aquí lo ponemos, pero aquí sería autoajuste. Entonces vamos a seleccionar de la columna A a la F y vamos a darle doble clic en donde está la cruz negra. Y ahí estaría. Luego nos dice aplique un formato de 4 decimales a los valores de la unidad de granel de la hoja será. Las ponemos en la primera celda, Control Shift, flecha para abajo porque son un montón de datos, son aprox 109. Entonces vamos a darle en donde es el formato, número, y ponemos 4 decimales. Y le vamos a aceptar. Luego dice en la hoja de cálculo ventas TOR, calcule las columnas total, máximo, mínimo, promedio. Nos ponemos aquí. Entonces,
de las columnas enero, febrero, marzo y abril. Suma enero, febrero, marzo y abril. Máximo sería de enero, febrero, marzo y abril. Mínimo de igual forma. Y el promedio de igual forma. Seleccionamos los 4 valores y le damos doble clic para abajo. Y ahí estaría. Luego nos dice en la celda C16 de la hoja de cálculo ventas store, columna enero, utilice una función para saber cuántas ventas son mayores o iguales a 400. Nos ponemos aquí y aquí vamos a usar lo que es la función contar puntos. Pero recuerden que esta es una de las únicas funciones que vamos a usar con f de x. Vamos a poner el rango que es de la columna enero y el criterio sería que sean mayores o iguales a 400 y le damos a aceptar. Y por último sería estas dos. La hoja de cálculo venta store en la columna gráfica. Inserte mini gráficos de líneas de los valores en la columna de enero, febrero, marzo y abril. Los vamos a insertar mini gráficos de líneas y nos dice de enero, febrero, marzo y abril. Seleccionamos los 4, le damos a aceptar y auto rellenamos para abajo. Después solamente vamos a hacer lo último y configurar la hoja cerrada para que se repitan todos los encabezados de la fila de todas las hojas cuando se vaya a imprimir. Entonces nos vamos a la hoja cerrada, hoja cerrada, disposición de página, imprimir títulos, repetir filas en extremo superior y solamente los encabezados. Y ahí estaría. Eso sería el proyecto número 3. Vamos con el proyecto número 4, que este ya estaba hecho. Lo voy a cerrar. Lo volvemos a abrir. Ahí está. Ahora el proyecto número 4 dice lo siguiente. Muestra las fórmulas en la hoja de cálculo presupuesto. Entonces, vamos a darle clic en la hoja de cálculo de presupuestos que está aquí escondidita, que sería esta de aquí. Y solo esto se movió del lugar. Perdón, si no estoy mal. Sí. Entonces, nos vamos a poner en la hoja de cálculo presupuesto y vamos a darle en fórmulas, mostrar fórmulas y ya estaría eso. Luego nos dice en la hoja de cálculo clientes, inserte la imagen del banco PNG. Nos ponemos aquí a la derecha porque nos están pidiendo a la derecha de la tabla y ajuste el alto y el ancho del 30%. Vamos a darle insertar, imágenes, este dispositivo. Ponemos la imagen del banco y vamos a darle clic derecho, tamaño y propiedades y ponemos aquí lo que es el 30%. Y ahí estaría. Luego nos dice en la hoja de cálculo clientes, inserta una columna a la derecha de la columna D. Entonces, cuando nosotros insertamos una columna, siempre nos lo inserta a la izquierda, por lo tanto nos ponemos en la celda E, clic derecho insertar o insertar columna, cualquiera de las dos está bien. Y nos están diciendo y asigne el encabezado estado. Y en la celda E4 escriba el texto n.l. Como todos estos datos ya están llenos, entonces yo puedo solamente darle doble clic en la parte de aquí y nos están diciendo rellene sin formato las celdas. Entonces en el cuadrito que nos aparece aquí, en opciones de auto relleno, decimos rellenar sin formato y ahí estaría. Luego dice mueva las hojas de cálculo de clientes al principio de las hojas. Entonces, las dos formas, usted puede moverlo manualmente o lo que haría sería darle clic a la hoja de presupuesto, mover o copiar y decirle a esta hoja mover al final. Y ahí estaría la hoja de clientes al principio. Luego nos dice la número 5, agrega una hoja de cálculo a la derecha de la hoja de presupuesto. Entonces nos ponemos en la hoja de presupuesto, le damos clic en más y podemos darle clic derecho, cambiar nombre o doble clic y ponemos a esta hoja saldos. Entonces nos dice en la hoja A1, importe el archivo texto cliente SAC. Entonces vamos a datos, desde un archivo de texto, el archivo que nos están solicitando y nos dice delimitar por tabulaciones. Entonces dice delimitar
por tabulación, que ya está puesto, y aquí no nos pide ningún cambio, entonces finalizamos. Ponemos que queremos en la hoja A, en la celda A1 de la hoja saldos, y ahí estaría. Por último, en la hoja de clientes, en la celda K3, eh, dice sume, obtenga la suma de las ventas de la sucursal Monterrey, ventas sucursal Guadalupe y ventas San Nicolás. Entonces, sumar puntos sin. Entonces serían la hoja de clientes K3, ventas sucursal Monterrey. ¿Qué es lo que identifica cada una de las ventas? Pues la sucursal. Y nos ponemos en la primera, control shift, flecha para abajo, punto y coma. Ponemos criterio, pues sería Monterrey, que es lo que nos están pidiendo sacar primero. Y el rango de la suma solamente serían las ventas. Y ya. Y hacemos lo mismo con nosotros, solamente que con los datos que nos piden. La sucursal, nos están pidiendo ahora lo que es Guadalupe, punto y coma, y las ventas. Y por último, con lo de San Nicolás. Siempre tengan cuidado con las tildes y mayúsculas. Y ahí estaría. Con eso se terminan los 4 proyectos.